la segunda parte. Y el próximo domingo vamos a ver desde el verso 28 hasta el verso 40. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en esta mañana vamos a meditar en la segunda parte de este capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Hemos dado lectura hace un momento, hermanos, Hechos capítulo 8, verso 9 al 25, y esta vez voy a dar lectura el verso central en el cual vamos a desarrollar nuestra meditación en esta noche, y es el verso 20. 8:20. 8:20 dice: entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Otra vez voy a dar lectura. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oramos un momento. Señor, gracias te damos en esta mañana y oramos, Señor, para que podamos meditar en tu palabra y en estos versículos, Señor. Y oramos para que tu palabra bendita pueda fortalecernos, pueda guiarnos y pueda encaminarnos, Padre Santo, hacia tu plan, de tus propósitos para cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, gracias por tu misericordia y por tu bondad infinita, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, en esta mañana el título de nuestra meditación es: por el poder del Evangelio, las vidas pueden cambiar. Por el poder del Evangelio, las vidas pueden cambiar. Y hemos meditado la semana pasada en los 8 primeros versículos, hermanos, y hemos visto que por la predicación de Felipe, hermanos, muchos samaritanos se convirtieron. ¿Eso qué quiere decir? Que la predicación de Felipe tuvo mucho éxito en este lugar de Samaria, porque la Biblia dice que muchos se convirtieron, muchos creyeron en la palabra del Señor. Y a continuación, hermanos, desde el verso 9 hasta el verso 11, vamos a darnos cuenta que Lucas se enfoca en uno que tenía por nombre Simón y que antes ejercía la magia. ¿De acuerdo? Del verso 9, el verso 10 y el verso 11 de este capítulo 8 se enfoca en este nombre ahora, Simón, el que ejercía la magia. Ahora, la traducción de Dios habla hoy, hermanos, dice que Simón, del mismo versículo, dice que Simón ejerció o ejercía la brujería. La Nueva Traducción Viviente dice de este mismo Simón que había practicado la hechicería. Miren, tenemos 3 términos allí, mis amados hermanos: magia, brujería y hechicería. 3 términos que tienen mucho en común, ¿de acuerdo? 3 términos que tienen mucho en común. Ahora, esta actividad ya se practicaba, hermanos, no solamente en Hechos de los Apóstoles, sino también ya desde el principio, en el Antiguo Testamento, nos muestra que había muchas personas que ejercían estas prácticas que tenían que ver con las ciencias ocultas, es decir, que experimentaban ciertas cosas estos magos o hechiceros y hacían ciertas cosas valiéndose del ocultismo, de las ciencias ocultas, o también muchas veces con pactos o alianzas demoníacas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tengo que observar aquí es que, hermanos, el poder del mal
existe. ¿De acuerdo? El poder del mal existe. Así como hay un poder del bien, también hay un poder del mal. Y este poder del mal también obra, hermanos, en aquellas personas que deciden entregar su vida a estas prácticas. Y las personas que deciden hacer estas prácticas o entregar sus vidas a estas prácticas, se les llamaba magos, o se les llamaba brujos, o se les llamaba hechiceros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en esta ciudad de Samaria había uno que se había entregado a las prácticas de la magia, de tal manera, hermanos, que la misma Biblia dice que había engañado a este pueblo de Samaria por mucho tiempo con sus artes mágicas y los tenía tan encantados, los tenía tan cautivos que pensaban, dice los habitantes de Samaria, que era el poder de Dios, que era el poder de Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que no es el poder de Dios cuando se hacen este tipo de prácticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y agrega el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 8 que la gente atribuía estas artes mágicas que practicaba o que ejercía este Simón al poder de Dios. Así como en este tiempo, ¿no? Hay muchas personas que, pensando obtener un bien, van y visitan a los brujos, visitan a los hechiceros, a los chamanes. Y hay mucha gente que todavía practica eso, aún siendo cristiana, porque piensan que es el poder de Dios. Sin embargo, la Biblia desenmascara que este poder no es de Dios, sino es poder del diablo, poder de las ciencias o las fuentes ocultas. En este contexto, hermanos, Lucas cita este nombre, pero también en un contexto anterior, hermanos, Isaías dice lo siguiente, en el capítulo 61, verso 1. Lo voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Y agrega Lucas capítulo 10, verso 19: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Hermanos, estos textos nos refieren cómo el poder de Dios se había acercado a la tierra y la predicación del Evangelio de Jesucristo, hermanos, traería y trajo libertad. Libertad no solamente, hermanos, de la esclavitud del pecado, sino también de los poderes ocultos, de los poderes demoníacos. El Evangelio, hermanos, trajo esperanza, vida y cambio a las personas que creen en ellas o que creen en el Evangelio. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero hablar de dos puntos interesantes que he podido extraer de estos versículos. El primero es: la predicación del Evangelio tiene poder para cambiar. La predicación del Evangelio tiene poder para cambiar. Versículo 5, hermanos, del capítulo 8 que hemos dado lectura. Versículo 5. Dice el versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Les predicaba a Cristo. Felipe, hermanos, Felipe va a Samaria y les predica de Cristo. Les predica de Cristo. Hermanos, echando un poco mano de la imaginación, yo me imagino a Felipe, hermanos, saliendo con mucha prontitud
de Jerusalén, ya que todos los judíos griegos, ¿se acuerdan? Todos los judíos griegos habían sido o estaban siendo perseguidos, y todos los judíos griegos discípulos de Jesús estaban siendo perseguidos. Y tal vez, hermanos, Felipe tal vez no tuvo tiempo, no tenía tiempo para sentarse y elaborar el mejor sermón evangelístico de los tiempos. ¿Por qué? Porque el contexto era complicado, tenía que estar moviéndose de un lugar a otro, pero, hermanos, Felipe conocía las Escrituras, conocía la palabra de Dios, hermanos. ¿De acuerdo? Y yo me imagino a Felipe usar dos textos que me parecen a mí trascendentes y muy importantes en la predicación de la evangelización. Yo me imagino a Felipe en toda la multitud diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro versículo más, me imagino a Felipe diciendo: y Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre a los hombres dados mediante el cual podamos ser salvos. Dos textos importantísimos, hermanos, en la predicación de la evangelización. Felipe no tuvo tiempo de elaborar un buen sermón académico. Lo que hizo es predicar el evangelio con las sagradas escrituras, y el resultado, hermanos, fue tremendo y fue espectacular. Mucha gente vino a los pies de Cristo. Amén. Mucha gente vino a los pies de Cristo. Y eso nos dice el versículo 6, hermanos, del capítulo 8. Dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Ven? Viendo y oyendo las señales que él hacía. Hermanos, la predicación del evangelio tiene como fuente el poder de Dios. Es por eso, hermanos, que Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, Felipe sabía que las buenas nuevas que él predicaba, Felipe sabía que las escrituras que había dejado como enseñanza al Señor Jesucristo no se basaban en palabras, sino en poder de Dios. Y él expresó y habló las palabras del evangelio, es decir, el poder de Dios, y ese poder de Dios cambió muchas vidas. Cambió muchas vidas. Felipe no predicaba de sus experiencias espirituales, mis amados hermanos, como muchos en hoy en día hacen. Felipe no predicaba, hermanos, de sus bendiciones materiales. Felipe no predicaba de sanidad o de prosperidad. Felipe predicaba de Jesucristo. Felipe predicaba que en Jesucristo había perdón de pecados, salvación de la condenación, del lago eterno y vida eterna. Hermanos, en este tiempo muchos han maquillado el evangelio que se predica. ¿Por qué? Porque ahora muchos predican lo que les gusta escuchar a la congregación. ¿Y qué les gusta escuchar a la congregación en este tiempo? Paz, amor, bendiciones, comodidad, etcétera, etcétera. Hermanos, pero el evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo no es paz, comodidad ni bendición. El evangelio es salvación.
salvación y perdón de pecados, salvación y vida eterna. Amén. Salvación y vida eterna. En esto consiste el predicar el evangelio, mis amados hermanos. Y ese es el evangelio que es poder de Dios. Ese evangelio que salva, ese evangelio que transforma, ese evangelio, hermanos, que saca de las garras de las tinieblas a las personas y los traslada al reino de su amado Hijo. Ese es el evangelio. La predicación del evangelio de Jesucristo, hermanos, cambia y ha cambiado miles de vidas y sigue cambiando miles de vidas, pero es necesario que tú y yo lo prediquemos. Amén. Que tú y yo lo prediquemos. Hay muchas maneras y diferentes formas de predicar el evangelio. Lo puedes hacer en una plaza, lo puedes hacer en un hospital, lo puedes hacer en una cárcel, lo puedes hacer en una casa, lo puedes hacer en diferentes lugares. Pero el punto es que tú y yo, mis amados hermanos, no dejemos de hablar del evangelio. Amén. No dejemos de hablar del evangelio, porque si dejamos de hablar del evangelio, mis amados hermanos, si dejamos de evangelizar, si dejamos de predicar a Jesucristo, la Biblia dice que somos como una sal que pierde su sabor. Somos como esa sal que ya no sirve para nada. Somos como una luz que se ha puesto bajo un cajón cuando la luz se pone para que alumbre y se disipe la oscuridad. Pero parece que en este tiempo, mis amados hermanos, muchos hemos dejado de predicar el evangelio. Es que tenemos muchas ocupaciones, hermanos. Y ese es el argumento que sale más rápido. Tenemos muchas ocupaciones y no tenemos tiempo de poder hablar a otros de Jesús. Porque paro muy ocupado aquí, allá, tengo muchas cosas aquí y allá, tengo muchas responsabilidades aquí y allá, y qué bueno que las tengas, pero recuerda que nuestra prioridad como hijos de Dios es anunciar el evangelio de Cristo. ¿Y por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿O solamente, hermanos, nosotros queremos ser salvos? No. Yo creo que hay muchas personas afuera que necesitan escuchar ese mensaje poderoso del evangelio del Señor. ¿Amén? Y no necesitas, hermano, sentarte a hacer una prédica quizás bien elaborada o quizás académica. No, hermanos. Lo que necesitas es el poder de Dios. ¿Amén? Amén. Lo que necesitas es el poder de Dios. Y es el Espíritu Santo quien va a hablar por ti. Y que te va a dar sabiduría. Y que te va a dar palabra. Así que yo te animo, hermano. Hay muchas personas que, así como tú, necesitan ser salvas. Prediquen el evangelio. Pablo le decía a los hermanos: prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Prediquen el evangelio porque es una necesidad. Y hay mucha gente que aún necesita de Jesús, necesita de Cristo. No tengas vergüenza de predicar el evangelio. Mira lo que dice Pablo y le escribe a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego primeramente, pero es para todos. ¿Amén? No hay distinción de raza, no hay distinción, hermanos, de clase social, no hay distinción de nada. Para el evangelio,
Lo que necesitamos es predicar. Lo que necesitamos es hablar. Lo que necesitamos es compartir. ¿Ven? Compartir el evangelio, mis amados hermanos. ¿Y por qué? Porque el evangelio trae salvación. Amén. El evangelio trae salvación. Y quiero ponerle 3 ejemplos acerca de este poder que cambia. ¿Por qué? Porque la predicación, hermanos, del evangelio de Jesucristo ha cambiado miles de vidas. El primer ejemplo está en Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. En Lucas, hermanos, el evangelio de Lucas, el capítulo 8, versos 26 al 39, nos narra la historia, hermanos, de un hombre que vivía en Gadara, llamado el endemoniado Gadareno. Y el verso 38 y el verso 39 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. Después, hermanos, que este hombre había sido una amenaza para su comunidad, después que este hombre había sido como un loco para su comunidad, cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, este hombre fue salvado, fue sanado y fue liberado. ¿Amén? Fue sanado y liberado. Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús le dijo: no es necesario que estés conmigo, ve y predique el evangelio a los tuyos, parafraseando esta parte. Ve y comparte cuán grandes cosas Jesús ha hecho en tu vida. Y eso, hermanos, debemos hacer cada uno de nosotros: ir y compartir cuán grandes cosas Jesús ha hecho contigo y sigue haciendo contigo en tu vida diaria. Por ahí escuché un amén. Hermanos, necesitamos seguir hablando de Cristo, porque si nos callamos, la Biblia dice que las piedras aún pueden hablar. ¿O queremos que las piedras hablen por nosotros? ¿Verdad que no? Nosotros queremos ser instrumentos de salvación y de bendición, agentes de salvación, como dice o como dijo alguien, para otras personas. Amén. Pero no solamente cambió la vida de esta persona. Juan capítulo 4, versos 7 al 14. En Juan capítulo 4, versos 7 al 14, nos muestra que Jesús cambió la vida de una mujer promiscua. ¿Recuerdan? Juan capítulo 4, versos 7 al 14, habla de la mujer samaritana. Verso 29 y 39 dice, la mujer dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y el verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Hermanos, esta mujer era una mujer que vivía una vida promiscua, es decir, una vida desordenada y llena de pecado. Había tenido muchos romances y muchos matrimonios. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Y ella dijo: yo no tengo marido. Claro, no tienes marido porque el que tienes ahora es el quinto, le dijo. Esta mujer vivía una vida promiscua, una vida desordenada, como muchas en este tiempo. Y no solamente mujeres, también hombres, hermanos, que viven una vida desordenada. Una vida, hermanos, como si nunca, hermanos, les hubiese o les pasaría algo. Pero esta mujer tuvo un encuentro con Jesús. Esta mujer tuvo un encuentro con el Salvador. Y su vida fue cambiada, hermanos. Es por eso que el verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer. Y Jesús le dijo a la mujer: ve y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho contigo, la salvación que has tenido
Y ella se fue y predicó a su familia y comentó todas las cosas que Jesús había hecho con ella a todos los de su comunidad. Y eso, hermanos, demanda el Evangelio, que tú y yo prediquemos a todos, sin distinción. Amén. A todos, sin distinción, hermanos. Y el último ejemplo, hermanos, lo tenemos en Lucas. Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Tenemos, hermanos, el relato de la historia de un hombre llamado Zaqueo. Cambió la vida de un rico estafador. El poder del Evangelio, hermanos, a través de Jesucristo cambió la vida de un estafador. Versos 9 y 10 del capítulo 19. Miren lo que dice. Entonces Zaqueo, en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, Zaqueo era un hombre rico, tenía muchas cosas, pero muchas cosas lo había obtenido por estafa. Muchas de esas cosas lo había obtenido turbulentamente. Sin embargo, hermanos, cuando tuvo un encuentro con Jesús, vemos evidencias del cambio en la vida de Zaqueo. Y él dijo: Señor, si he robado, por supuesto que había robado. Si era un ladrón, por supuesto que había estafado. Pero él le dijo: Señor, si he hecho estas cosas, voy a devolver 3 o 4 veces a todos los que he hecho esto. ¿Acaso no es un cambio eso? ¿Quién va a hacer eso, hermano? Si a veces cuando te olvidas de devolver 5 o 6 soles y pasa un año, le devuelves solamente los 5 soles. O a veces te dices: ¿sabes qué? Solamente tengo 3 soles. El resto échalo tierrita. Hermanos, este hombre dijo: voy a devolver lo que he estafado, lo que he robado 3 o 4 veces. ¿Verdad que Zaqueo cambió? Hubo un cambio en su vida, mis amados hermanos. Ese es el poder del Evangelio. Cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma. Amén, hermanos. El Evangelio transforma. La predicación del Evangelio tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar y salvar las vidas de los seres humanos que deciden vivir una vida con Cristo. Nadie, hermanos, nadie puede decir que ha tenido un encuentro personal con Jesús, que su vida no ha cambiado. Todos los que estamos en Jesús y hemos decidido seguirle a Él, somos testigos de que nuestra vida ha cambiado. Y si tu vida no ha cambiado, hermanos, hoy puede cambiar si le aceptas a Jesús realmente, sinceramente, como tu Señor y tu suficiente Salvador. Segunda parte: una vida cambiada evidencia fruto. Una vida cambiada evidencia fruto. Versos 12 y 13. Versos 12 y 13 del capítulo 8, hermanos, de Hechos. Vamos a recordar esta parte de la palabra de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito.
¿Quién creyó entre toda esa multitud de samaritanos? Simón el mago. Simón el mago, Simón el hechicero, Simón el brujo, como podamos llamarlo, como queramos llamarlo. Pero este personaje dice, Lucas lo muestra aquí, que también recibió el evangelio. Y no solamente, mis amados hermanos, dice que recibió el evangelio, hermanos, sino que se bautizó. ¿De acuerdo? Dice, se bautizó. Simón el mago, hermanos. Es evidente que Simón el mago escuchó el mensaje de salvación que predicaba Felipe. Y es evidente también que Simón el mago, hermanos, hizo la decisión de entregar su vida a Jesús como un acto de obediencia. Luego de esto se bautizó. Eso hemos hecho todos nosotros, ¿verdad? Amén. Eso hemos hecho todos nosotros. Hemos escuchado el mensaje del evangelio que alguien nos predicó. Luego se compungió nuestro corazón, se constriñó nuestro corazón y dijimos, somos pecadores, necesito de Jesús. Y entregamos nuestra vida a Jesús. Y como segundo acto de obediencia, fuimos a las aguas del bautismo. Amén. Eso hemos hecho cada uno de nosotros. Miren, Simón el mago también hizo eso. Simón el mago también hizo esto. ¿Qué hay diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo Simón el mago y lo que hemos hecho nosotros? Hasta ahora nada. Hasta ahora ninguna. Esto hemos hecho también nosotros. ¿De acuerdo? Pero hay algo, hermanos, que sigue diciendo Lucas, que nos sigue narrando Lucas. ¿Por qué entonces, hermanos, Lucas nos dice que el apóstol Pedro le dijo a Simón que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios? Tú no tienes parte ni derecho en esto, es decir, en el evangelio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de toda tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¡Wow, hermanos! Si Simón mago ha hecho todo lo que nosotros hemos hecho cuando hemos venido a los pies de Jesús, ¿por qué el apóstol Pablo le dice, arrepiéntete? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice, tu dinero perezca juntamente contigo porque has pensado que los dones espirituales se compran? ¿Por qué le dice, ora al Señor a ver si es el Señor tiene misericordia de ti? ¿Qué es lo que pasó aquí, hermanos? ¿Qué es lo que pasó con Simón el mago? ¿Por qué el apóstol Pedro le dice, y lo ve y le dice, veo que estás en profunda cautividad de envidia y de pecado? Si este se había bautizado y si este le había entregado su vida a Jesús. Versículo 3, hermanos. Versículo 3. También creyó Simón mismo, y después de ser bautizado, estaba siempre con Felipe al ver las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Hermanos, acá hay algo interesante. Voy a leer el versículo 3 en la traducción del lenguaje actual. La Biblia de la traducción del lenguaje actual dice así: también Simón creyó en el mismo mensaje de Felipe, o en el mensaje de Felipe, y Felipe lo bautizó. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Recordemos algo de los versículos 10 al 11. Que Simón era mago, ¿de acuerdo? Que Simón era hechicero o que Simón era brujo. Por lo que, hermanos, podemos
podemos decir o podríamos saber también de que este mago también había hecho algunas señales y algunos, entre comillas, milagros. Porque dice que Simón el mago tenía, dice, encantada a la población por mucho tiempo. Tenía engañada por sus artes mágicas a los samaritanos por mucho tiempo. Por lo que, cuando vio a Felipe hacer las señales y milagros, a él le llamó la atención. Le llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque este mago, este hechicero, también podía hacer algunas cosas, así como los magos y hechiceros que hicieron y imitaron las señales que hizo Moisés. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, el mago Simón se asombró de las cosas que estaba haciendo Felipe. Y quizás, hermanos, viendo lo que Pedro le dijo, estaba siempre al lado de Felipe a ver qué es lo que podía aprender de algo nuevo. Sin embargo, mis amados hermanos, sin embargo, este mago o este hombre es descubierto. Este hombre se pone al descubierto cuando viene Pedro y Juan. Felipe no se había dado cuenta, hermanos. La misión de Felipe era predicar. Y muchos se convirtieron y los bautizó. Sin embargo, hermanos, cuando viene Pedro y cuando viene Juan a complementar el trabajo de Felipe, digo a complementar, no a supervisar, sino a complementar el trabajo de Felipe. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían sido bautizados en agua, pero aún no habían sido bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y Pedro y Juan vinieron a imponerle las manos para que reciban el poder del Espíritu Santo. Y cuando viene, hermanos, cuando viene Pedro y Juan a poder imponer sus manos sobre los convertidos, se dan cuenta que entre todos los convertidos hay uno que no era sincero y que no había sido sincero en su conversión. Ahora, ¿por qué se dan cuenta ellos, hermanos? Se dan cuenta, hermanos, justamente por el versículo 20. Justamente por el versículo 20 que hemos dado lectura hace un inicio, hermanos. Versículo 18 para entender. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, Simón el mago no había entendido lo que significa salvación, perdón y arrepentimiento. No había entendido él, hermanos. Y cuando él vino, hermanos, diciendo: yo quiero ser cristiano, simplemente fue un acto que no fue sincero. Porque al ver las señales que hacía Felipe, él pensaba obtener ganancias de todas estas cosas. Y su corazón se dio a relucir, se dio a conocer cuando le dijo a Pedro y a Felipe: yo también quiero ese poder. ¿Cuánto me cuesta? No había entendido el poder del Evangelio, no había entendido la gracia de Dios, no había entendido que la gracia se recibe por gracia, que la salvación se recibe por misericordia, no por dinero. Y aquí, mis amados hermanos, también hacemos un paréntesis. ¿Cuánto está sufriendo realmente el verdadero Evangelio, hermanos, en este tiempo? Porque hay muchos que en vez de predicar el Evangelio por gracia, predican el Evangelio por ganancias. Y hay muchos que no solamente predican el Evangelio por ganancias, sino también predican el Evangelio por obtener ganancias.
Y hay mucha gente que les cree. Y es lo más lamentable, hermano. Hay mucha gente que les cree. Sin embargo, hermanos, el Evangelio no es para comercializarlo. El Evangelio no es para obtener ganancias. El Evangelio, hermanos, es para salvar vidas. ¿Estamos de acuerdo? Es para salvar vidas. Es para que el pecador sea perdonado y sea transformado y obtenga una vida eterna. Hermano, Simón el Mago Pensaba, de aquí compro el poder del Espíritu Santo y cobro por imponer las manos a los que reciban el Espíritu Santo. Estaba totalmente errado. Estaba totalmente equivocado del concepto del Evangelio. Y en este caso, hermanos, fue su pecado quien lo engañó. Pero peor es ahora, hermanos, que son los líderes, muchos líderes, los que enseñan mal. Hay muchos líderes y pseudo pastores. Digo pseudo pastores porque no son realmente pastores, que enseñan mal a la iglesia, que no enseñan la palabra de Dios, sino que enseñan sus pensamientos y sus argumentos humanos. Y no solamente enseñan esas cosas, sino que les enseñan mal pensando que el Evangelio es ganancia. Y ahí nos meten a toditos, hermanos. Y cuando tú vas y le predicas el Evangelio a alguien, siempre te salen con el mismo argumento. Tú quieres ser rico. Siempre te salen con ese mismo argumento. Tú quieres obtener ganancias. Se predica mal. Se enseña mal. Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿tú quieres seguirme? Uno le dijo: no, Señor, yo te quiero seguir. ¿Tú quieres seguirme? Pues, chévere. Pero recuerda que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde asentar su cabeza. Amén. ¿Tú quieres ser mi discípulo?, le dijo Jesús. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, les dijo a todos, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pero eso ya no quiere escuchar la iglesia. Eso ya no quiere escuchar el ser humano. Eso ya no quiere escuchar la gente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchos están enseñando mal. Muchos están predicando mal, pensando que el Evangelio, hermanos, es un Evangelio mágico, que desaparecen las preocupaciones, que desaparecen las angustias, que te llena de plata, que te llena de cuentas bancarias. Eso es mentira, hermanos. Eso no es verdad. El Evangelio, hermanos, es para los valientes. El Evangelio es para todo aquel que quiera negarse a sí mismo. El Evangelio es para todo aquel que quiera tomar su cruz y seguir adelante. No han leído las bienaventuranzas. No han leído los evangelios. Aquí Simón entendió mal por su pecado, por la dureza de su corazón. Pero hay, hermanos, en este tiempo líderes que tienen la responsabilidad de enseñar bien y sin embargo lo enseñan mal. ¿Le enseñan mal qué cosa? El Evangelio. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis, hermanos. La maldad del corazón de Simón
fue descubierta. Y Pedro le dice, piérdete tú y tu dinero, porque tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Y ruega a Dios que no te pase nada malo. Y Simón tuvo miedo. Y en vez de Simón dirigirse de una manera directa hacia Dios a través de Jesucristo, porque él sabía, le dice: por favor, Pedro, ruega por mí al Señor que estas cosas no me acontezcan. Hermanos, Simón ni siquiera estaba cerca de la salvación. Simón ni siquiera estaba cerca de entender lo que significa, hermanos, arrepentimiento. Porque si no, él hubiese entendido las palabras de Pedro y se hubiese acercado a Dios diciéndole: Señor, perdóname por tremenda cosa mala que he pensado. Sin embargo, hermanos, ni siquiera se atrevió a dirigirse hacia Dios, solamente a Pedro, pero por temor de las cosas malas que había pronunciado Pedro sobre él. Y así hay muchos, hermanos, que siguen a Jesús, no solamente, hermanos, o le siguen a Jesús solamente por temor o miedo. Ay, me vaya a mandar al infierno, ay, me vaya a pasar alguna cosa mala, ay, me vaya a hacer esto. No, hermano. Seguimos a Jesús no por miedo, seguimos a Jesús por amor. ¿Escuché un amén? Amén. Seguimos a Jesús por amor. Seguimos a Jesús porque Él nos ha perdonado. Seguimos a Jesús porque Él ha cambiado nuestra vida. Seguimos a Jesús porque su amor nos constriñó y nos trajo salvación y vida eterna. Amén. Amén. No sigamos a Jesús por miedo, o no sigamos a Jesús por los beneficios que podríamos obtener. Sigamos a Jesús porque le amamos. Amén. Es por eso que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, o a los oyentes, a la multitud, cuando preguntaron cuál era la ley de Moisés, y el Señor Jesús le dijo: en estas dos se resumen la ley y los profetas, en estos dos mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios porque te da algo, así le dijo. Y amarás al Señor tu Dios porque te va a proveer algo, así les dijo. No, les dijo: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque este es el primer mandamiento. Punto. Sigamos a Jesús por amor. Amén. Amén. Hagamos las cosas que nos demanda por amor. Compartamos de la salvación por amor. Vengamos a la iglesia por amor. Ayudemos a nuestro prójimo por amor. Oremos por los demás por amor. Y si tienes algún don, úsalo por amor. Hermanos, Simón ni siquiera estaba cerca de un pelito de la salvación. Su corazón, dice Pedro, estaba lleno de envidia y de pecado. Y el único que puede sanar y quitar toda envidia y sanar y quitar el pecado es Jesucristo, hermano. Y muchos de los que estamos aquí hemos estado en caminos de perversidad. Muchos de los que estamos aquí hemos estado engañados por el pecado. Muchos de nosotros hemos estado envueltos en vicios
Muchos de nosotros hemos estado envueltos, hermanos, en situaciones embarazosas. Pero Jesús un día nos encontró. Así como encontró a Zaqueo, así como encontró a la mujer samaritana, así como encontró al endemoniado gadareno, así como encontró, hermanos, a Nicodemo. Jesús nos encontró y cambió nuestras vidas. Y lo hizo por amor. ¿Ven? No espero nada a cambio. Además, no podíamos dar nada a cambio tampoco. Por eso Pablo dice que tú y yo somos deudores de la gracia. No podemos pagar la gracia de Jesucristo. Y el haber, hermanos, estado en la cruz, Jesús lo hizo por amor, no por ganancia. Amén. Mis hermanos, Mateo, capítulo 7, versos 16 al 20. Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Voy a dar lectura a estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Yo voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, pues puedes identificar a la gente por sus acciones. Jesús les dijo a sus discípulos: por sus frutos los vas a conocer, por sus acciones los vas a conocer, por lo que hacen se van a dar a conocer si son creyentes o no. ¿Amén? Y hermanos, cuando uno ha entregado su vida a Cristo sinceramente, va a dar fruto. Cuando uno viene a Cristo, va a dar fruto. Y esos frutos, hermanos, van a ir en dos direcciones: o son frutos buenos, o son frutos que identifican que nunca esa persona entendió el Evangelio. Pero sin embargo vemos que Simón aceptó a Jesús y se bautizó. Hay muchos que pueden estar entre nosotros, sin embargo no son de nosotros. Ahora pueden entender esa parte del escritura. Hay muchos que están entre nosotros, sin embargo no pueden ser de nosotros. ¿Por qué? Porque por sus frutos los vamos a conocer. Por sus frutos los vamos a conocer. Esto decía Jesús, hermanos, de los falsos profetas que eran como lobos rapaces entre ovejas. De igual manera, hermanos, esto aplica a todos los falsos creyentes, cristianos cuya conversión no fue verdadera y tratan de sacar provecho aún, lo más condenable, sacar ganancias del Evangelio. Y me estoy refiriendo, hermanos, a pseudopastores, falsos profetas, pseudos apóstoles, que ahora, hermanos, tenemos
abundó. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta entrar a internet, escuchar mensajes, escuchar predicadores. ¿Sí o no? Porque estamos en la era de las redes sociales, estamos en la era de la internet. Y cada uno de ustedes tiene su predicador favorito. Y quizás tiene un montón de prédicas ahí almacenadas. Y ni siquiera se han dado cuenta que muchos de ellos, hermanos, son lobos rapaces. No estoy diciendo todos, porque hay muy buenos predicadores que aún mantienen, hermanos, ese amor y el genuino poder del Evangelio, pero hay muchos que no. De esos ya había en el tiempo de Jesús. Y Jesús decía, ¿no? Son esos falsos profetas, y son los escribas, y son los fariseos, y son los saduceos de este tiempo. Hermano, por sus frutos los vas a conocer. Y por sus frutos nos van a conocer. Amén. La gran pregunta en esta mañana es: ¿qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos evidenciando de nuestra vida nueva? ¿Amén? ¿Y por qué digo vida nueva? Hay un texto que ustedes lo deben saber de memoria. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:17? ¿Recuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, sigue siendo la misma persona. ¿Amén? No, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas. Wow. Somos nuevas criaturas, por lo tanto debemos mostrar frutos nuevos, dignos de arrepentimiento, mis amados hermanos. O sea que cada creyente, hermano, cada creyente debe vivir una vida nueva. Lo que antes eras, ahora ya no. Lo que antes practicabas, ahora ya no. Lo que antes decías, ahora ya no. Lo que antes pensabas, ahora ya no. Porque ya estamos en Cristo. ¿Amén? Si antes de Cristo eras peleador, violento, irrespetuoso, ladrón, fornicario, desobediente, ahora que estás en Cristo, ya no. Ya no. ¿Y eso quién lo va a evidenciar, hermano? Los demás. Eso. Ve la carrera. No que antes eras así. Antes hablabas de todos, pero ahora ya no. ¿Y qué dice Carmela? Es que ahora tengo a Cristo en mi corazón. ¡Wow! ¡Qué tal testimonio, hermanos! ¡Qué tal testimonio! Por sus frutos los conoceréis. Vamos, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Mostrar frutos dignos. ¿Por qué, hermanos? Porque otros van a evidenciar nuestra vida. Porque queramos o no
hermanos, ahora que somos creyentes, muchos nos van a estar observando. Y si antes no nos observamos y pasaban por desapercibido nuestra vida, ahora que somos creyentes, todo el mundo nos está echando ojo. Y qué bueno, para bien, para felicitarte, para decir, yo quiero lo que tú tienes. No, todo el mundo te está echando ojo para, en la primera que falles, te saquen en cara todo. Y te digan, ve ese cristiano, ve ese creyente. Hermanos, nosotros ahora tenemos una gran responsabilidad de dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. De demostrar acciones de una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio cambia las vidas. Porque el Evangelio tiene el poder de transformar al pecador. Porque el Evangelio tiene el poder para cambiar al mentiroso. Porque el Evangelio tiene el poder para cambiar al criminal. Porque el Evangelio tiene el poder para cambiar al infiel. Tiene el poder para cambiar al violento. Muchos entran a terapia, pero el Evangelio es más que terapia. Es poder. ¿Es poder humano? No. ¿Poder psicológico? No. ¿Poder político? No. Poder de Dios. Amén. Nunca te olvides esto, mi hermano. Es el poder de Dios que está en tu vida operando ahora. Es el poder de Dios que te ha cambiado desde la punta de tus piecitos hasta la punta de tu pelo. Ha cambiado totalmente. Ahora tenemos la responsabilidad de dar frutos y acciones de una vida nueva. ¿Y cómo lo vamos a lograr? La palabra de Dios. Llenémonos cada día de esa palabra. ¿Ven? Llenémonos de esa palabra cada día. Hermanos, si queremos ejemplos, les cito un ejemplo en la Biblia. Ustedes se recuerdan que cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la Biblia, y Lucas lo registra, que había un joven que consentía en su muerte, y cuando murió Esteban, trajeron sus ropas a sus pies. Ese hombre se llamaba Saulo, y Saulo, dice el capítulo 8, que se ensañó tanto contra los discípulos de Jesús, que se volvió tan fanático de los discípulos de Jesús para perseguirlos, que entraba hasta en sus casas y los arrastraba, yo no sé, de los pelos o de su ropa, a hombres, mujeres y niños, probablemente y jóvenes, los arrastraba para llevarlos al juzgado y para que los juzguen y los maten. Este hombre perseguidor, hermanos, este hombre que odiaba la doctrina de Jesús, este hombre, hermanos, violento y perseguidor, cambió. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 9, hermanos. Cambió totalmente. Y cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, Saulo le dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús. ¿A quién? Wow, hermanos, ¿a quién tú persigues? Este hombre cambió. Por lo tanto, ¿qué hay imposible para Dios? Para Dios no hay imposible. No hay ningún hombre que no puede ser transformado por el poder del Evangelio. Y vuelvo a repetir, por eso es imprescindible que hablemos de Cristo. Amén. Amén. Y quiero terminar citando ahora sí
nuevamente, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un texto bíblico que tú y yo debemos de saberlo de memoria, hermanos. 2 de Corintios 5:17. Anótalo, subraya, grábate. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si cuando estás por la calle caminando y viene la tentación de hacer lo que antes hacías, recuérdate, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. De pronto estás por ahí y viene la tentación de poder pensar algo malo otra vez como antes. Recuérdate, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos nuevitos hay en esta mañana? Sí. ¿Cuántos nuevitos hay en esta mañana? Amén, hermanos. Todos somos nuevos. Porque estamos en Cristo. Y si te das cuenta que ahora no estás en Cristo, yo te aconsejo que vengas a Cristo y que te arrepientas de manera genuina y entregues tu vida a Jesús y le digas: Padre, perdóname, soy pecador y quiero arrepentirme de todos mis pecados. Y para los que van a ver este video también, puedes venir a Jesús y decirle: Padre, perdóname, porque no hay ningún pecado que en Cristo pueda ser perdonado y pueda ser lavado. Por eso el Evangelio tiene poder. ¿Amén? El Evangelio tiene poder. Y cada vez, hermano, que Dios te dé la oportunidad y tú creas las oportunidades para conversar a otro y compartirle de Cristo, recuerda, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, son los primeros textos que me aprendí en mi conversión. Yo te animo para que tú también lo aprendas. Romanos 1:16 y 2 de Corintios 5:17. Acuérdate, hermano, es poder de Dios. Y ese poder me ha hecho nueva. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu infinita misericordia en esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, tiene poder. Tiene poder para cambiar. Tiene poder para sanar. Tiene poder, Señor, para liberar. Tiene poder para restaurar. Porque todo ese conjunto, Señor, ese paquete lo hemos recibido nosotros en nuestras vidas.